no vino el agua otra vez. Ni vendrá. Y no dicen que la fuente se secó, pues. ¿De dónde va a salir el agua? ¡Hala! Vamos donde don Antonio, que nos regale agua del pozo. Ay, sí, ese señor tiene, vamos. Te damos la bienvenida a la serie Camino al Agua, una producción de La Sala, Mujeres en la Redacción. En este tercer episodio, una batalla silenciosa por el agua. Te contamos sobre los conflictos que están surgiendo por el agua en Nicaragua. Aunque el país tiene muchas fuentes hídricas, la escasez es una realidad para muchas comunidades rurales y urbanas. El cambio climático, el despale, la contaminación y la mala distribución agravan este problema. Y como casi siempre, las más afectadas son las mujeres, porque son ellas quienes cargan con la responsabilidad de buscar el agua para cocinar, limpiar, cuidar a la familia y garantizar la higiene del hogar. Sí, bastante problema ocasiona cuando no tenemos suficiente agua. Antes eran puestos públicos, pero el que era más vivón ensartaba una manguera y no le daba lugar al otro. Y habían pleitos de mujeres y decía, vos veniste primero y a vos no me dejaste. Entonces, para poder no andar peleando, entonces lo que decidimos fue conseguir los medidores mejor. Y cada quien que tenga su pila para que no bote agua. Pleitos por el agua, porque hay una gente que se ponen con manguera y todo, y entonces le llegan a decir que no boten el agua, así por lo que esté escasa el agua, y para que las otras gente llenemos, se enfadan, han ofrecido hasta machete. Y a veces la gente que tiene tanque grande no le da pase a las de las siguientes casas, entonces a veces hay problemas en ese sentido, y en las reuniones del agua potable se arman unos pleitos por la mala distribución del agua en ese sector. La mala distribución genera pleitos entre barrios y comunidades, sobre todo en verano. En zonas altas o barrios periféricos como en Matagalpa, muchas mujeres deben esperar horas que llegue la pipa. A veces llega, otras pasa de largo. Para unas casas hay agua, para otras no, pero el recibo llega igual o más caro. Porque si a mí me cortan el agua, ¿a quién le voy a reclamar? Al vecino no le podría reclamar. Si yo tengo mi propio tubo que me abastece a mí y mi propio medidor, entonces tengo que ir a Enacal, tengo que ir a decir, mire, me cortó el agua, el Enacal me dice, usted no la pagó, entonces si usted no la paga, yo la corto. Aquí no hay pleito, hermana. Aquí o pagás o te quedas sin agua. En el campo el problema es que como no hay esa medición así estricta, regulada, ordenada, ahorcativa también, porque la pagamos cara, pues se generan este tipo de situaciones de conflicto y violencia. Si hubiera una autoridad del agua, para eso se habían formado los CAP, para que hubiera una autoridad del agua en la comunidad que permitiera regular todo este tipo de cosas y que eso evitara el nivel de conflicto que es creciente y sobre todo en verano en las comunidades. Cada gota es un tesoro, cada río un manantial, es la sangre de la tierra que no se puede olvidar. La escasez no afecta a todas las personas por igual. En el campo y la ciudad, las mujeres son quienes más sufren sus consecuencias. Esto tiene raíces en las desigualdades de género, pobreza y una gestión injusta del agua. Al aumentar la gente, se derrochaba más agua, pues agarraban más agua y no se cuidaba, no se ahorraba el agua. Iba mermando. Encima que allá en el terreno donde estaba la fuente, esa zona era una zona de café, entonces había suficiente agua. En el tiempo que fue terminándose el café, ya desapareció ese café y solo quedó el monte, ya no había la misma humedad, entonces el agua iba escaseando. El despale y el mal manejo del suelo impiden que el agua se filtre, que los acuíferos se recarguen y que los ríos fluyan. Es una carrera hacia la sequía. Bueno, ha habido problemas pues también por la deforestación, que el dueño de ahí, usted sabe que siempre el pobre nunca es escuchado y hay bastante despala. Debido a eso hay dificultad de agua y es por eso mismo, pero como ahí no se pueden meter porque como el que dueño de la finca ahí, él es el que hace todo. La ganadería extensiva, el monocultivo y la tala ilegal afectan a las fuentes de agua y quienes sufren más son las comunidades que dependen de quebradas, nacientes o pozos. Estos proyectos ha sido difícil porque como están en áreas privadas también ha tenido que hacer lucha con los dueños porque los terratenientes tienen acaparadas las fuentes de agua y es difícil, pero se ha logrado que sea
sea público. La fuente de donde nosotros está bien reforestada, pero más arriba ya no es de la fuente el terreno. El hombre voló todo el desmonte que había al agua arriba. Por eso este año se acortó bastante, porque voló toda la burremonte que había. Muchas veces el agua se prioriza para las industrias o sectores urbanos y quienes tienen que resolver el día a día sin agua son las mujeres. Cuidar, cocinar, limpiar, atender la salud, todo depende de tener agua. En Guaslala, que siempre había habido agua, ahora cada vez la escasez está creciendo. Uno, que está creciendo la población en las comunidades. Las fuentes de agua que antes nutrían a 5 familias, ahora tienen que nutrir a 100 y no hay condiciones, no hay fuentes de agua preparadas para eso. 2, no hay un cuidado colectivo del agua. Los que viven arriba dicen: este terreno es mío, lo que hago lo que me da la gana. No hay un mantenimiento de la tubería, de la pila, de todo lo demás que permita que la gente tenga agua limpia. Y 3, hay una creencia de que el agua siempre ha estado ahí y que ahí va a seguir. No hay esa cosa de decir: entre más se despala, menos agua vamos a tener. Entre más se contamina, menos acceso a agua de calidad vamos a tener. Y entre menos colaboremos entre todos para evitar los conflictos de machete y todo eso, porque el problema es de todos, no es de uno, ¿verdad? Y es un problema de cómo se manejan los poderes. En la ciudad y en el campo rural se sienten las brechas, la lucha es igual. Las mujeres están al frente de las luchas por el agua. Participan en comités comunitarios, siembran árboles, hacen vigilancia ambiental y denuncian a quienes contaminan o acaparan el recurso. Se había puesto una denuncia no hace mucho, hace como unos 3 meses, porque estaba deforestando todos los árboles grandes, los estaban talando a los alrededores. Y llegó el Marena y el dueño lo que dijo es que él estaba talando los árboles viejos porque había sembrado miles de árboles chiquitos y los árboles chiquitos hasta secándose estaban. Y llegó el Marena y no dijo nada porque como era familiar del dueño, entonces ni multaron ni nada. Más bien quedó mal la gente que fue a poner la denuncia. Entonces nada se hizo. Cuando te quejas, cuando protestas, cuando denuncias, la agarras. Te agarran ojeriza, ya estás mal con alguna gente de tus vecinos, hasta ofrecen machete, como dice, hasta muertos, sin paciencia y con ira. O sea, hay un montón de cosas que desencadena el acceso al agua, el competir por tener agua. Las defensoras del agua, que enfrentan amenazas, desprestigio e incluso criminalización en un país autoritario como Nicaragua, hablar de agua y territorio puede ser peligroso, más aún si sos mujer, indígena, campesina o feminista. Agua no es lujo, es necesidad, es esperanza, es nuestra verdad. La escasez y mala distribución del agua están provocando conflictos que van más allá de lo ambiental. ¿Por qué pasa esto? Se generan producto de un desequilibrio que hay en el acceso y de la pelea por tener el agua como tal. Yo siento que es un tema de educación ambiental, siento que es un tema de respeto, siento que es un tema de entendimiento. Cada vez esa cosa de que tiene más galillo siempre trae más pinol. Todavía esos conceptos prevalecen en la mentalidad de la gente. El que grita más piensa que tiene más derechos y no es así. Las personas tenemos que ir como diciendo, bueno, aquí tenemos 10 baldes de agua. Esos 10 baldes de agua, ¿cómo los distribuimos entre todos los que estamos aquí para que todos tengamos agua para tomar? Si lográramos tener esos niveles de conciencia y no acusáramos a los demás de que ellos no tienen derecho, porque ese es el problema. Yo me creo con más derecho que vos, ¿no?, para tener el agua. Disfrazado, yo tengo más necesidad que vos. La misma ONU reconoce el objetivo número 6 de desarrollo sostenible está muy lejos de alcanzarse, motivo por el cual nuestras naciones deben reclamarle a la ONU y a todos los sistemas de gobierno del mundo que hagan cambios urgentes en las formas de enseñar y proteger las fuentes de agua. Lograr que efectivamente con un comportamiento responsable hagamos una administración óptima, adecuada del agua para el consumo humano, estableciéndolo además como una prioridad, ahorrarla y alargar la vida de todos nuestros recursos hídricos. La crisis del agua no es solo ambiental, es una crisis de justicia social y de género. Mientras se saquea a la naturaleza, son las mujeres quienes sostienen la vida. Defender el agua con enfoque de género también es defender el derecho a vivir dignamente. Es un canto que no cesa por el derecho a
que el agua sea el futuro que nos deje